Saludos queridos estudiantes. Entramos a esta sexta y última semana de nuestro primer bimestre y tenemos un tema muy especial. Vamos a conocer justamente esta etapa en la que los exploradores que vinieron desde España se transformaron en conquistadores. Así que hoy día vamos a conocer un poco de ello para en el siguiente bimestre ingresar de lleno a conocer la conquista del Tahuantinsuyo. Como ustedes pueden ver, existieron razones importantes para que se pueda dar esta expansión. Desde que llegó Colón, se establecieron en República Dominicana, lo que es hoy en día República Dominicana y Haití, en esta isla que ellos la llamaban en su momento la Española. En 1493 ellos ya se encontraban asentados al año siguiente de la primera exploración de Cristóbal Colón. En 1511 se llegó a ocupar la isla de Cuba y posteriormente la colonización siguió hacia América Central y América del Sur. Ahora, no es sumamente rápido y tiene como consigna que después de enterados que existía un territorio nuevo, es que los exploradores comenzaron a transformar sus intereses por conocer un poco más de qué más existía en ese lugar y se dieron cuenta de que ya no era la India que ellos estaban pensando con Colón que habían encontrado, sino que eran lo que ellos le llamaban las Indias Orientales. Entonces eran otras Indias y que había que comenzar a conocer un poco más de esos espacios territoriales para poderlos conquistar. Ahora, como España en ese momento no tenía la opción de poder conquistar directamente con todos sus soldados y viajar cruzando todo el océano, lo que sucedía es que muchas personas acudiendo a este afán de tener aventuras y enriquecerse, es que se arriesgaron a solicitar permisos justamente en este lugar que sería la Española, para permitirles en nombre de España poder explorar estos espacios y que de las riquezas iban a ser para el Estado español, pero ellos iban a ser las siguientes autoridades de los lugares en los cuales ellos puedan conquistar o tener para España. Entonces se les autorizaba para que hagan diferentes tipos de excursiones. Y es por eso que ahí ellos se van a enterar de un lugar muy especial, el cual fue llamado como Virú. Y esta parte de las historias que vamos a poder tener nosotros. A ver, en el caso de este espacio territorial al cual nosotros íbamos a conocer, Vasco Núñez de Balboa organizó varias expediciones con tal de incursionar y llegó justamente a conocer a un cacique, el cual le dio la información de un territorio muy rico que se encontraba justamente hacia el sur. Y ahí es donde la historia ya difiere. Según algunos cronistas, se decía de que el lugar se denominaba Virú, que era hacia en la zona de Virú, y de ahí es donde proviene nuestro nombre de Perú. Y otros cronistas dicen que un gran inca que se encontraba justamente, no era un inca, pero un gobernante en el sur, se denominaba Virú, más o menos a la altura de lo que sería Ecuador o Colombia, y que les podía proveer de las riquezas que ellos estaban buscando. Sea lo que fuese, el término Virú es el que da origen a nuestro país de Perú, Pirú, y que de ahí se le consideraba a esta zona, se le llamó el Virreinato del Perú. ¿Ok? Esto es bastante interesante de poder ir contarlo. Aquí más o menos vemos cómo es que se distribuyeron ellos desde que comenzaron a llegar. Llegaron a la Española, a esta isla en la cual comparte pues hoy en día Haití, República Dominicana. Y bueno, acá tenemos Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Entonces ellos partieron de aquí y fueron a conquistar esta isla muy grande que es Cuba. Y de Cuba, ahí donde existieron las diferentes informaciones de dónde se encontraban los imperios, y esto era el imperio azteca y el imperio inca. Y entonces es que ellos comenzaron a trasladarse a través de los barcos, cruzando desde lo que sería la actual República Dominicana hacia lo que es la actual Panamá y lo que sería México también. Entonces ahí fueron conociendo y también lo que sería Florida, Estados Unidos hoy en día. Entonces esto es bastante interesante para ir reconociendo
cómo ellos llegaron a esta zona determinada que conocieron al comienzo y que les permitió ir avanzando para desarrollar esas expediciones. Lo que sucede es que Vasco Núñez de Balboa fue el que organiza esta expedición al estar enterado de este lugar que se denominaba Virú, con el objetivo de llegar hasta ese mar que era el que le habían dicho donde se encontraban muchas riquezas. Él es el que va a lograr descubrir justamente el Océano Pacífico, al cual él denomina Mar del Sur. Si entenderás, él estaba, por ejemplo, en esta zona y esto era lo que le decía norte y él estaba yendo hacia el sur y por eso es que cruza y le denomina Mar del Sur pensando de que de repente este océano era así, de gigantesco y se encontraba al sur del lugar donde él estaba. Bueno, él encuentra en el año de 1513, cruza todo Panamá y bautiza de esa forma al Océano Pacífico. España entonces conoce justamente de este espacio y comienza a ceder autorizaciones, por ejemplo, a Hernán Cortés para que pueda ir conquistando México en 1521, a Francisco Pizarro en 1532, Hernando de Soto, lo que sería la Florida, Estados Unidos 1539, y Pedro de Mendoza en la región de Río de la Plata en 1536. Entonces, el Perú se va a convertir en un centro fundamental de esta conquista y también tuvo otros conquistadores en Chile, Pedro de Valdivia, y Orellana llegó hasta el río Amazonas, que profundizó para conocerlo mucho más. Bueno, acá está Vasco Núñez de Balboa en el momento que se supone, bajo una representación de una película, él llega justamente a lo que sería el Mar del Sur, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando y vemos lo que sería la conquista de México. La conquista de México fue dada justamente por Hernán Cortés, quien en 1519, más o menos junto a 500 hombres, logra llegar a las costas de México y logra fundar la ciudad de Veracruz por primera vez. Bueno, y con el objetivo de llegar hasta donde sería la capital del Imperio Azteca, que es Tenochtitlán, que hemos nosotros conversado sobre justamente los aztecas. Cosa que lo hace, pero también no llega solo, llega con los enemigos de los aztecas, que son los Tlaxcala, que ayudaron a conquistar. Cortés llega y toma a Tenochtitlán, y bueno, Moctezuma, que era su gobernante en ese momento, es el que le hace, lo conoce, lo encara, habla con él, y se supone que se llevaron muy bien, pero después la conquista cambió totalmente y él termina falleciendo y haciéndose cargo los españoles. Pero después los aztecas terminan sacándolos. Posteriormente, bueno, va a volver él con otra expedición en 1521, donde toma nuevamente Tenochtitlan y tomando en cuenta que también le sucedió a ellos algo muy grave, que tuvieron un virus, el virus que mató a gran cantidad de ellos, que era el de la viruela, y ellos no tenían como anticuerpos ante ello. Cosa que era diferente con los españoles, ¿no? Que ya la viruela ellos la han traído. Bueno, cae Tenochtitlán y en 1522 Hernán Cortés es nombrado gobernador de todo ese territorio mexicano. ¿Ok? Y comienza a reconocer todo el territorio que él estaba conquistando. ¿Cuál era la mentalidad de los conquistadores de esa época? Bueno, pues la verdad que ellos lo que querían era tener algún tipo de aventura, algo tipo como el cantar de Mio Cid, algo que les emocione, que les llame la fama en todas sus actividades que ellos iban a tener. Con el tiempo, estos colonizadores, estos conquistadores se van a transformar en colonizadores y van a vivir en estos espacios territoriales y sus hijos obviamente van a sentir que América va a ser justamente su territorio donde ellos han nacido. Esta es otra imagen de la llegada de Vasco Núñez Balboa a lo que sería el Mar del Sur. Eh, bueno, hablar de los conquistadores es hablar también de sus cualidades para hacer destruir las ciudades en las cuales ellos llegaron, con el único objetivo de querer aprovecharse del oro, la plata que ellos tenían.
Solamente conocemos de ellos gracias a grandes cronistas, personas españoles mismos que vinieron y escribieron todas las hazañas o proezas que se estaban relacionando en diferentes lugares. Obviamente a Cortés se le relaciona con la conquista del Imperio Azteca y a Pizarro con la conquista del Tahuantinsuyo. Se les decía que eran muy temerarios, valientes y bueno, van a haber algunas historias que vamos a poder ir contando sobre ellos en las futuras clases que vamos a tener. Ahora, hay que decir también algunas de las cosas. Así como los aztecas tenían como enemigos a otros indígenas, lo mismo sucede en el Perú. En el Perú también tuvimos a muchos enemigos de lo que sería el Imperio Incaico, que estaban subyugados justamente a ellos, y es por eso que también apoyaron a estos conquistadores en contra del pueblo que los tenía subyugados, ¿no? Eh, bueno, luego de llegar a la ciudad de Panamá, los viajeros siempre descansaban, se recuperaban de la larga travesía por el Océano Atlántico. Se alojaban de repente donde un pariente, un paisano, y los reclutas que se inscribían eran trasladados a una isla solitaria para iniciar sus prácticas de vida militar. Cosa que era bastante interesante, ¿no? Para que ellos se acostumbren a cómo vivir en estos lugares. Era prácticamente un campamento y simulacros de diferentes luchas, para que, bueno, ellos puedan aprender de las armas que poseían y sean excelentes soldados, como nosotros podemos observar aquí, ¿no? Iban ensayando en un espacio para que sean mucho mejores soldados para lo que sería la conquista de estos nuevos territorios. Y así era como se iniciaban las aventuras en este espacio donde venían los llamados hijos de algo, los llamados hidalgo. No eran cualquier persona los que se encontraban viniendo, sino los que no es que eran tampoco millonarios ricos en ese lugar, pero sí eran personas de una clase media, de algún tipo de conocimiento, y no eran ignorantes totales de lo que estaban realizando. ¿Por qué vemos eso? Porque cada uno para venir tenía que tener el dinero suficiente para tener esos caballos, por ejemplo. Y seamos bien honestos, en esa época tener un caballo era como tener un automóvil en este momento. Entonces tienes que tener el dinero no solamente para comprarlo, sino para mantenerlo. Entonces muchos de ellos tenían ese dinero para su caballo, a diferencia de otras personas que no podían adquirir un automóvil. Entonces tomemos en cuenta eso. En ese momento no podían adquirir caballos todos y los que vinieron fueron los que pudieron pagar su pasaje, los que se arriesgaron, los que querían tener una vida diferente. Y por último, vamos a hablar de lo que serían las armas que se comenzaron a utilizar en esa época. Por ejemplo, las escopetas más comunes eran los llamados arcabuces, mosquetes, falconetes y culebrinas, como los que vemos en estas imágenes. Con ellos se defendían los conquistadores. Pero vamos a ser bien honestos, una ráfaga de flechas era imposible que ellos puedan vencerla, y ellos tenían solamente un disparo de lo que serían los arcabuces. Más bien utilizaban ballestas que era más rápido de recargar y que les permitían a ellos luchar a distancias largas y poder matar a sus rivales. Pero los arcabuces demoraban más o menos entre 4 y 5 minutos para recargarlos nuevamente, y hasta que eso suceda, obviamente te pueden haber atacado en gran cantidad. Entonces tampoco era que tenían toda esa gran fuerza bélica para poder atacar, sino que más bien tuvieron una gran fuerza bélica a través de los soldados indios que tuvieron. Bueno, hasta aquí vamos a quedarnos nosotros, y el motivo es que no tienes actividades porque estamos en exámenes, así que a estudiar muchísimo y el viernes nos encontramos en nuestro examen.